Para comenzar con el video, introduciremos el concepto de diagrama de Venn, que se define como: es un esquema que muestra conjuntos de elementos mediante líneas cerradas que representan el conjunto universal. O sea, tenemos el conjunto A y el conjunto B, y en este caso ambos conjuntos encerrados por un rectángulo que representa el conjunto universal. Mencionar que la cantidad de conjuntos no es limitada. A continuación, veamos un ejemplo. Represente en un diagrama de Venn los siguientes conjuntos. En primer lugar, tenemos el conjunto A definido por los elementos. En segundo lugar, el conjunto B definido por los elementos. Y en tercer lugar, el conjunto universal definido por los elementos. Muy bien, para representar conjuntos en un diagrama de Venn, en este caso comenzaremos representando los elementos que coinciden del conjunto A y el conjunto B, que serían el número 2, que lo ubicaremos en la parte común de ambos conjuntos, o sea, continuamos representando el número 6, que se repite también en ambos conjuntos, y lo ubicaremos en la misma zona que es común para el conjunto A y el conjunto B. Continuaremos representando los elementos que son solo del conjunto A, comenzando por el número 1. Continuamos con el número 4. Seguimos con el número 9 y terminamos con el número 11. De forma similar, procederemos para los elementos que son solo del conjunto B, comenzando por el número 3. Continuamos con el número 5. Y terminamos con el número 8. Muy bien, hasta aquí solo hemos representado los elementos de ambos conjuntos. Ahora bien, para representar los elementos del conjunto universo, comenzaremos con el número 1, que en este caso coincide con uno de los elementos del conjunto A. El número 2, que coincide con un elemento común de los conjuntos A y B. El número 5, que coincide con uno de los elementos del conjunto B. El número 6, que coincide con un elemento común de los conjuntos A y B. El número 8, que coincide con uno de los elementos del conjunto B. El número 9, que coincide con uno de los elementos del conjunto A. El número 11, que coincide con uno de los elementos del conjunto A. El número 12, que no coincide con ninguno de los elementos de los conjuntos A o B, por lo tanto, lo ubicaremos fuera de estos, pero dentro del rectángulo. Continuamos con el número 14, que de igual forma no coincide con ninguno de los elementos de los conjuntos A o B, por lo tanto lo ubicaremos fuera de estos, pero también dentro del rectángulo. Y por último, el número 15, que tampoco coincide con ninguno de los elementos de los conjuntos A o B, por lo tanto lo ubicaremos fuera de estos, pero también dentro del rectángulo. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre introducción a los diagramas de Venn como parte del curso de teoría de conjuntos. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún,
y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.